Bueno, vamos a ver hoy estructuras de datos y en particular lo que se refiere a arreglos que nosotros los llamamos vectores. Es como es el sinónimo que más usamos en Argentina. El uso del vector es importantísimo en cualquier programa. Prácticamente todos los programas utilizan uno o varios vectores. Es muy interesante su uso, tiene muchas posibilidades, pero el tema es como sumamente largo. Yo voy a hacer simplemente una introducción y ustedes después tendrán que ir profundizando los distintos usos y posibilidades y ejercicios con vectores. Bien, les voy a mostrar algún ejemplo simple, este es el que más me gusta. Si yo defino una variable con el nombre alumno, adentro voy a poder guardar un solo valor. Dijimos que era como un cajoncito, yo le definí un nombre y adentro va el valor que quiera. Un valor numérico, real, un texto, un booleano. Un vector tiene un solo nombre, pero puede tener adentro muchos contenidos distintos. Hagan de cuenta que en vez de ser un cajón es como una cajonera. ¿De acuerdo? Entonces yo a la cajonera le doy un nombre, como acá en el ejemplo, alumnos, y entonces en cada uno de sus cajoncitos puedo guardar distintos valores. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a separar un valor de otro? Porque los voy a numerar. Entonces, esa numeración es la que se llama la posición o el índice del vector. Se puede numerar de 1 hasta n, puede haber un n sumamente grande. Algunos lenguajes de programación comienzan a numerar de 0, pero básicamente están numerados. Entonces, cuando yo hable de una variable común, voy a decir la variable nombre y ya está definida. Cuando hable de un vector, por ejemplo, alumnos, voy a tener que referirme a cuál de sus posiciones en particular me estoy refiriendo. Porque si utilizo la palabra alumnos en general, me estoy refiriendo al vector entero y ahí, según qué quiera hacer, no me va a servir para definir un valor en particular. Bien, entonces, en la memoria de la computadora, yo voy a tener, por ejemplo, un vector números sub 1 que me va a ocupar una determinada dirección de memoria, una determinada cantidad de bytes. Números en la posición 2 que vendrá a continuación de la dirección anterior, y así hasta la n. Entonces, obviamente, si una variable común entera por ahí usa 2 bytes de memoria, un vector de 50 posiciones de números enteros me va a utilizar 100 bytes. Obviamente va a ocupar más memoria. En el día de hoy, la capacidad de memoria de las computadoras es sumamente grande, no es un problema cuánta memoria me están ocupando, pero sí claramente ocupan más memoria. Bien, este es otro ejemplo, X en la posición 1 por ahí tiene el valor 14.0, el vector X en la posición 7 tiene el valor 6.15 y supongamos que lo definimos de 8 posiciones. Normalmente un vector es todo el vector de un solo tipo, o todos son enteros, o todos son reales, o todos son textos. No se usan vectores que la posición 1 sea un entero, la 2 real, la 3 texto, no. Todo el vector es del mismo tipo. Entonces, vamos a ver acá algunos pequeños ejemplos. Escribir X sub 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir en la pantalla, va a buscar el vector, va a buscar la posición 1
y me va a escribir el contenido que tenga la posición 1 del vector. En este ejemplo, ven que tenía el 14, me va a imprimir el número 14. Si yo asigno en x sub 4 el valor 45, ese valor 45 queda almacenado en la posición 4 del vector. Se reemplazaría este 7 y queda almacenado el 45. Si a una variable suma yo le hago x sub 1 más x sub 3, va a agarrar el valor de la posición 1, el valor de la posición 3, y el resultado lo va a guardar en la variable suma. Y, por ejemplo, si en la posición 5 del vector x guardo lo que estaba en la posición 5 más el número 3,5, si yo tenía acá 6,41 y le grabo 3,5, será 9,91 que queda grabada en esta posición. O sea, en forma individual, si yo defino nombre del vector y posición, es como si fuera una variable y hago todo lo que se puede hacer con las variables. Ingresar por teclado, imprimir en pantalla, hacer cálculos, grabarlos, asignarlos o lo que yo necesite. El uso más interesante de los vectores no es cuando yo digo el valor, el subíndice 4, sino cuando utilizo variables para definir qué posición del vector quiero utilizar. Eso es lo que me da muchísima mayor libertad. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si i vale 4 en algún momento y yo digo el vector en la posición i más 1, bueno, me estoy refiriendo a la posición 5. Si hago la posición i menos 2, me estoy refiriendo a la posición 2, porque es 4 menos 2. ¿De acuerdo? Y esta posición i obviamente puede ir variando en el transcurso del programa, y entonces puedo, por ejemplo, barrer un vector desde la posición 1 hasta la última, cargar sus datos, imprimir sus datos, buscar en el vector el menor número, el mayor número, ordenarlos de menor a mayor. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con un vector. Bien, yo puedo obviamente asignar un valor o leerlo de teclado o escribirlo en la pantalla. A su vez, recorrer un vector, cuando alguien dice, bueno, hago un algoritmo que recorre un vector, es justamente acceso secuencial desde la posición 1 hasta la última, todos los valores que tiene el vector. Eso se llama recorrer un vector. Actualizar un vector como palabra es, por ejemplo, añadir. Imagínense que un vector tiene 15 valores cargados y yo quiero añadir uno, lo voy a añadir al final en la posición 16. Por ahí puedo borrar un valor. Por ello digo, bueno, tengo 15 posiciones, pero borro las 7. Borro las 7. No es que le ponga un 0, la quiero borrar. Entonces, todo lo que está abajo tiene que subir una posición. Lo que estaba en la 8 va a la 7, lo que estaba en la 9 va a la 8, y así sucesivamente. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo una fila en el banco, tienen el numerito 12, delante hay 11 personas, pero de repente una persona se va de la cola. Entonces ustedes automáticamente suben un lugar. ¿De acuerdo? Bueno, eso es borrar. Y el insertar es lo contrario. Inserto un valor en el medio y de ahí para abajo todos se corren uno hacia abajo. También puedo ordenar un vector. Imagínense que tienen un vector con todos los montos facturados de una empresa que tiene 8 sucursales y los quiero ordenar de menor a mayor. Entonces, el mismo vector tiene que quedar en la posición 1 el monto menor de todos, en la posición 2 el que le sigue, y así hasta llegar a la posición 8, que es el monto mayor de todos.
Y puedo buscar, por ejemplo, imagínense que yo tengo en un vector los nombres de todos los alumnos de un determinado curso y quiero buscar la posición del alumno Pepe. Entonces tengo que buscar dentro del vector dónde está guardado ese valor. Bien, ¿cómo se define un vector? Le tengo que dar un tipo, si son enteros, reales, textos, booleanos o lo que fuera. Usamos la palabra array o alguna otra que me defina que esto va a ser un vector, a diferencia de una variable cualquiera. Voy a poner entre corchetes el límite inferior y el límite superior, que normalmente comienza en 1 y llega hasta el valor que yo quiera. Algunos lenguajes utilizan desde 0. Y algunos lenguajes me permiten que el límite inferior sea cualquier valor, no el 0 o el 1. Por ahí yo puedo definir un vector de las posiciones, comenzando en la 15 y terminando en la 30. Entonces, existen esas posiciones, de 15 a 30. No puedo usar la posición 8 porque no existe, no puedo usar la 34 porque no existe. ¿Está bien? Y le tengo que dar un nombre al vector. ¿De acuerdo? Un nombre que va a ser igual que los nombres de variables, respetando las reglas. Entonces, dentro de un programa, cuando yo defino, ¿ven? Hago array de 1 hasta 10, o sea, va a tener 10 posiciones, lo voy a llamar nombres y lo defino del modo carácter. Eso es un ejemplo. O array, y fíjense que acá estoy utilizando posiciones alfabéticas, eso hay que ver si el lenguaje de codificación lo permite, de la A a la Z de números reales. Y puedo representar un array de 0 a 100 de número, el nombre es número de enteros. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo le asigno un valor? Simplemente poniendo el nombre del vector y la posición que yo quiero leer. Por ejemplo, puedo leer de teclado en el vector A la posición I. Y con eso ya queda definido que lo que lea de teclado se va a guardar en el vector en la posición que tenga la variable I. Todo lo que se utilice adentro del índice del vector tienen que ser valores enteros y tienen que estar obviamente dentro del rango en que se asignó. Bien, yo puedo, por ejemplo, recorrer un vector usando un ciclo de repetición desde la variable i comenzando en 1 hasta 5 y asignar, por ejemplo, en la posición i, que es la que yo estoy recorriendo, un valor, puede ser 8, puede ser 0, lo que ustedes quieran. Entonces lleno todo el vector con el mismo valor. ¿De acuerdo? O acá, en vez de asignar, puedo, por ejemplo, imprimir a sub i. Entonces voy a imprimir todo el contenido de todas las posiciones que tiene el vector. Bueno, yo hasta acá llego, porque el libro es muy largo, es muy profundo, es importantísimo que lo vean y que lo aprendan, pero no hay el determinado tiempo que necesitaríamos para analizar todos los ejemplos del libro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, al momento de ordenar, hay muchísimos métodos de ordenación de vectores. Y en la realidad, hoy los lenguajes de programación ya tienen alguna función interna donde yo le digo ordenar el vector nombres y el programa automáticamente me lo ordena. Lo mismo, por ejemplo, con añadir, insertar o borrar, o lo mismo con una búsqueda secuencial, ¿de acuerdo? Fíjense que acá estamos haciendo insertar un número y hay todo un procedimiento, ¿está bien?, para insertar un número adentro de un vector y correr
todos los que están abajo. Por eso les digo que este tema es sumamente importante, pero necesita su tiempo para actualizarlo, para analizarlo en profundidad. Hay vectores que los llamaríamos matrices que tienen dos o más dimensiones. Entonces, ahí hagan de cuenta que ya no es una sola cajonera, sino que yo tengo una estantería muy grande donde puedo determinar filas y columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí esa matriz va a tener, por ejemplo, dos subíndices. ¿En qué fila y en qué columna? Y no un solo índice como tienen los vectores. Y puedo crear matrices multidimensionales de 3 o más dimensiones. ¿De acuerdo? Ahí tienen un ejemplo de matriz donde yo tengo 5 por 6, ¿está bien? O sea, puedo guardar 30 valores, pero ordenados por filas y columnas. Y podría pensar una tridimensional, imaginen que es un cubo, y podría pensar una n-dimensional, que no tengo forma de imaginármelo en 4 o más dimensiones, pero que desde el punto de vista informático lo puedo trabajar perfectamente. Ven, por ejemplo, un tablero de ajedrez sería un uso concreto de un juego que quiera jugar al ajedrez con una matriz de 8 por 8. Lo mismo si fuera para el juego de damas o cualquier juego que use algún tipo de tablero. ¿De acuerdo? Ahí tienen un ejemplo de una matriz tridimensional. Se utiliza todo en memoria, se almacena. Ven que esto tiene muchos recorridos. Y en el próximo tema vamos a ver registros, que es otra forma de estructura distinta de las matrices y los vectores.